La plataforma no tenía, o sea, no fue diseñada para o alimentada con ese sesgo. Simplemente aprendió por sí sola que históricamente eran preferidos, ¿no?, los hombres sobre las mujeres. Hola a todos, bienvenidos a STEM Fire Podcast, el podcast donde la ciencia y la tecnología tienden al infinito. Mi nombre es Rosh. Y mi nombre es Ami. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema algo polémico, y es que vamos a tocar la violencia de género, pero la vamos a relacionar con la inteligencia artificial. Para eso, el día de hoy traemos a una invitada súper especial, la doctora Angélica Alonso Rivera, quien es investigadora del Departamento de Banca de la Universidad de las Américas Puebla, doctora y maestra en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional, especializada en finanzas, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, especializada en burbujas especulativas, política monetaria y finanzas conductuales, con investigaciones sobre sesgos de género en la inteligencia artificial. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, muchachos? Pues mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, muchas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación. Vale. Bueno, vamos a hablar de la violencia de género y vamos a relacionar con la IA. Pero bueno, para empezar, queríamos preguntarle acerca de usted cómo piensa que surge esta violencia de género. ¿Por qué cree que la sociedad actual tiene esto muy arraigado? Bueno, mira, la cuestión con la inteligencia artificial es que aprende basado en el cúmulo de datos, pues, de años previos, ¿no? Entonces, imaginemos esta situación, ¿no? Imaginemos que tú programas un modelo para que seleccione candidatos a cierto trabajo. En la selección de candidatos, la IA va a utilizar la información disponible y esa información ya per se contiene sesgos y arraigados, ¿no? Sesgos de géneros que ha aprendido a lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar? La IA no es capaz de hacer un análisis de juicio, no es capaz de hacer un análisis ético, y entonces va a tomar esa información como está, ¿no? Si en ese ámbito laboral la presencia de hombres ha predominado históricamente, pues la IA va a aprender que en ese sector es una característica positiva el ser o pertenecer al género masculino. Entonces puede haber un sesgo hacia seleccionar más candidatos del género masculino que del género femenino, ¿no? Y ahí se origina todo este sesgo que obviamente no tiene nada más que ver con el trabajo, sino con muchas evaluaciones en cuestiones laborales, en cuestiones de otorgamiento de crédito, en cuestiones de evaluación de la salud. Entonces, en muchos aspectos de los que ya aprende y que ya existen este tipo de sesgos, pues lo que se hace es estarlos reforzando y repitiendo continuamente. Sí, incluso en su artículo menciona que, o sea, cositas tan pequeñas como que los asistentes virtuales como Alexa, Siri, tengan voces femeninas, aumenta estos prejuicios. Sí, hay muchos casos que podríamos mencionar, ¿no? El caso de Alexa y Siri en particular es curioso porque podríamos pensar, bueno, pues es una situación inocente, inofensiva, ¿no? Que no tiene ninguna repercusión, pero detrás hay un trasfondo que tiene que ver con identificar a la mujer con un rol de asistencia, con un rol de ser servil, con un rol de ser alguien pues sometido, ¿no? Bajo alguna autoridad. Entonces, este tipo de roles pues son los que queremos que ya de plano se quiten del pensamiento de la sociedad y que nos estén reforzando con este tipo de patrones. Entonces, imagina, por ejemplo, la situación de un niño, ¿no? Que crece dando órdenes a Alexa, que puede hacer bromas de mal gusto, que puede hacer ofensas, y entonces se va naturalizando, ¿no?, la violencia contra la posición femenina y se va haciendo como algo cotidiano. Algo que señala un estudio de la UNESCO, se llama el estudio Me Sonrojaría Si Pudiera, es un nombre curioso que tiene que ver con que se hicieron pruebas de que, bueno, algunos usuarios empezaban a hacer insinuaciones morbosas a la plataforma, queriendo hacer este tipo de bromas sobre. Entonces Alexa respondía en voz sumisa y a modo de broma, ¿no? Pues me sonrojaría si pudiera. Pero los desarrolladores no pensaron en, pues más bien poner una actitud de límites o de respeto, ¿no?, o de empoderamiento para que ese tipo de conductas no se siguieran reforzando. Entonces es curioso, ¿no?, que va detrás de esa situación pues tan aparentemente inocente hay un trasfondo que lo que hace es reforzar
el rol de la mujer como al servicio, un rol que genera muchos costos económicos, porque en la mujer se ha delegado el 76% de las labores del hogar, del cuidado del hogar, de los hijos, de los enfermos, etc. Entonces, eso le imposibilita enfrentarse al mercado laboral, insertarse en el mercado laboral, y pues son roles que no queremos que se sigan reforzando, ¿no? Por eso es importante poner una actitud, digamos, una actitud de una postura más fuerte, una postura más definida, y ver que la mujer también puede reaccionar a una situación de acoso, a una situación de ofensa. ¿Y qué acciones cree que nosotros como usuarios podríamos hacer? Porque en su artículo menciona diversos ejemplos, como uno que me pareció muy interesante es acerca de, para el análisis de currículums, como el 30% acepta más a hombres. Entonces, no sé. Así es, tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Si tú alimentas una base de datos de un trabajo que relaciona, por ejemplo, el género masculino con actividades técnicas, ¿no? Sí. Y el género femenino con actividades administrativas, la IA de por sí va a aprender a que pues un hombre debe de ir hacia cuestiones técnicas y una mujer hacia cuestiones administrativas. Pasó en el caso de Amazon, en el año 2018 se hizo evidente que ellos empezaron a desarrollar una plataforma para ayudarse en la selección de personal. La plataforma no tenía, o sea, no fue diseñada o alimentada con ese sesgo. Simplemente aprendió por sí sola que históricamente eran preferidos, ¿no?, los hombres sobre las mujeres. Entonces empezó a reproducir ese patrón, y cuando empezaron a analizar los resultados de la contratación dijeron, bueno, aquí hay un sesgo impresionante, ¿no? Entonces se evaluó después de que la aplicación ya había sido desarrollada, ¿no? Entonces ese tipo de sesgos, pues la IA los aprende en las diversas fuentes de información. También algo similar con este sesgo se estudió por la UNESCO en un estudio donde a las plataformas se les solicita hacer toda una historia acerca de un individuo, ¿no? Ese individuo le asignan características, son hombres, son mujeres, esta edad, esta raza, este género, inventan una historia. Entonces, los resultados arrojaron que en esas historias a los individuos definidos como masculinos se les asignaban roles como doctores, ingenieros, abogados, etc., ¿no? Y a los roles definidos como femeninos, pues se les asociaba trabajadoras del hogar, prostituta, trabajos de un menor nivel, digamos, o de una menor jerarquía. Pero los resultados fueron muy claros en esa diversificación. Y obviamente también se encontraron sesgos relacionados con la raza, pero pues bueno, en este caso estamos hablando del caso del género. A mí se me hace muy interesante porque, bueno, ahorita que estamos conviviendo ya casi día a día con inteligencias artificiales generativas, siento que es un reflejo de lo que es la sociedad actualmente. ¿Usted desde dónde atacaría este problema? ¿Desde la sociedad? ¿Se iría más por cambiar la tecnología? ¿Cómo lo haría? Bueno, no es cambiar la tecnología, sino el modo en que está operando la tecnología. Cuando empiezan a desarrollarse este tipo de modelos, pues se desarrollaron y vamos a ver qué pasa, ¿no? Se mide después el efecto. ¿Qué es lo que hay que considerar? Hay que considerar que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, sí, que nos va a ganar en muchas situaciones, ¿no? Y que antes de ponerla a funcionamiento se debe de hacer una evaluación respecto a si existe algún sesgo de raza, de género, de religión, de lo que quieran, o respecto a si existe algún daño a los derechos humanos. ¿Qué pasa con plataformas ahorita como las que están muy de moda sobre el deepfake, sobre los que te reproducen la voz? Sí. O sea, entonces ahí estamos viendo un claro riesgo, ¿no?, de sacar este tipo de aplicaciones sin medir los posibles impactos sobre tus derechos, sobre la situación ética, sobre la situación de seguridad, ¿no? Entonces se deben de testear antes de que después digas, bueno, ahora vamos a medir los efectos, ¿no? Se debe de hacer una proyección de lo posible que pudiera pues afectar y tratar de limitarlo en lo más posible. Y nosotros que utilizamos hoy en día muchas veces la inteligencia artificial, ¿cómo podríamos cambiar o aportar, ¿no? Porque claro, las marcas con su proyección y medir, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podríamos reaccionar ante esto? Nosotros como usuarios, digamos. Sí. Bueno, finalmente yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Se debe de medir desde el usuario, pero también desde el diseñador, y cambiar las bases pues desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, como decía, debe de haber algún testeo,
o algún tipo de regulación que te impida hacer alguna aplicación, algún diseño de algún modelo que vaya a tener alguna repercusión social, ¿no? Una repercusión ética. Y como consumidores, pues también asumir la responsabilidad de que, bueno, si vemos algún uso indebido, empezar a reportarlo, o si vemos algún, como en este caso que estamos estudiando, algún sesgo de género, pues también reportarlo, ¿no? Sí. Si regresamos al caso de, por ejemplo, Siri, hoy en día tienen también la disposición de que tú cambies la voz, ¿no? De femenina, masculina. Entonces empezar a hacer esa diversidad, ¿no? De que pues no tiene por qué ser una tecnología que, lejos de promover la equidad y la solidaridad y las cuestiones de justicia social, pues nos esté arrimando hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro lado de reforzar esos sesgos o esos patrones discriminatorios, ¿no? Sí, es muy interesante. Aquí tengo un dato de que solo el 6% de las desarrolladoras de software son mujeres. Yo creo que esto viene desde antes, que yo creo que igual una mujer desde pequeña se le incentiva a que esos trabajos no son para ellas, que son más para hombres. ¿Usted cómo podría cambiar esto? Sí, o sea, está muy arraigada la idea de que, bueno, si eres mujer, ciertos sectores no son para ti, ¿no? No son para ti porque de inicio te enseñan a que son complicados y que por alguna razón se piensa que los hombres tienen una capacidad matemática superior a la de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Cosa que obviamente no estoy de acuerdo, pero que está muy arraigada en la sociedad. Pero bueno, hay que cambiar desde de raíz esa percepción, pero también nuevamente volvemos a que es una responsabilidad compartida. Porque, ok, tú formas a una niña o lo formas mayores cantidades de personas del género femenino en este tipo de actividades, y después, cuando salen al campo laboral, ¿qué es lo que va a pasar? Te enfrentas a un campo laboral donde la mujer no puede acceder a grandes puestos, ¿no? Donde es atacada, donde es discriminada, donde es acosada. Entonces, si no cambian a la par ambas cosas, ¿no? Si los ambientes laborales no van evolucionando a la par, promoviendo equidad, justicia, promoción, pues entonces de nada te sirve atacarlo de la raíz y no atacarlo al final donde las mujeres puedan colocarse, ¿no? Entonces creo que es un ambiente que debe de ser de toda la comunidad, cambiando también la percepción, ¿no? Desde el hogar, en que las niñas sirven para cosas que hacen las niñas, ¿no? Y los niños para cosas que hacen los niños, pues esa ideología debe definitivamente de cambiar. Y mirando más hacia el futuro, ¿cómo piensa que la sociedad podría trabajar para garantizar más inclusión y equidad en el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, una parte importante es que la mujer vaya encontrando un mayor lugar en este tipo de sectores, ¿no? Que, como decían hace un momento, 6% de las mujeres son programadoras, alrededor del 22% trabajan en el sector de IA. Lógicamente que si tú desarrollas una tecnología en donde no hay una pluralidad de pensamientos, te vas a enfocar hacia las necesidades, pues, que son netamente masculinas, ¿no? Y vas a invisibilizar completamente la necesidad, la postura, la visión de lo que es el sector femenino. Entonces, ¿qué te va a dar como resultado? Pues una tecnología que no identifica ni las necesidades ni los potenciales riesgos de ciertos grupos de población, ¿no? Entonces es importante que desde el inicio formemos grupos plurales de trabajo en donde la mujer tenga una participación más activa y de mayor importancia, promoviendo también que pues las mujeres se preparen en este tipo de áreas y a la par ir avanzando, ¿no? Con esa tecnología, con la legislación, con el crecimiento de la responsabilidad en el desarrollo de estos programas, o sea, una actividad completamente en conjunto. Bueno, como conclusión yo creo que diríamos que hay que incentivar a las mujeres, a las chicas que se dediquen a lo que ellas quieren, que no, si alguien quiere ser ingeniera en software, que pues que no le digan sus papás, no, tú no puedes hacer eso, para empezar a cambiar la sociedad. Sí, hay que incentivarlo, hay que cambiar la mentalidad. Hay estudios que observan que mientras los niños están, digamos, en los primeros niveles de educación, digamos, primaria, son iguales, ¿no? Conforme pasas a secundaria, las mujeres empiezan a rezagar en el área STEM, ¿no? Digamos, o matemática, pero no porque pierdan la capacidad, sino porque la conciencia social te dice, es que las niñas no son para eso, las niñas no van para eso. Entonces ellas empiezan a asumir ese rol y se empiezan a rezagar y empiezan a decir, bueno, entonces yo voy hacia las actividades que las niñas hacen, ¿no? Y pues yo creo que de raíz tenemos que cambiar esa percepción.
haciendo muchas actividades de difusión, mucho compromiso y mucha unión de universidades con este campo laboral, con gobiernos, con la sociedad, para que todo esto pueda ir cambiando, ¿no? Sí. Claro, este problema es algo que puede cambiar, pero si se trata desde raíz, como usted dice, desde la educación temprana, el ir despegándonos de estas ideas. Y bueno, este es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta con la seriedad que abarca. Y pues me dio mucho gusto tenerla aquí, doctora, para poder hablarnos de este tema, para que lo tengamos en cuenta y le demos la importancia que debe tener. Sí, doctora Angélica Alonso Rivera, así la podemos encontrar. Y bueno, muchas gracias por venir, gracias por su tiempo y qué bueno que estamos tocando estos temas. No, gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, un gusto haberlos acompañado. Sí, gracias. Y bueno, también invitamos a los jóvenes a seguirnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar como STEMpire en YouTube, Spotify, Facebook y TikTok. Y como @STEMpireUtlab en Instagram. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.